En el día de hoy, Felipe VI cumple 56 años, con revolución en Zarzuela, con Jaime del Burgo por un lado, Jaime de Peñafiel por otro, Leonor pidiendo relevo y algunos medios dicen que Leticia Ortiz en su peor momento. Existe cierta sensación de borrón y cuenta nueva en Zarzuela, en la base de operaciones de un rey Felipe VI que hoy día cumple 56 años con un objetivo más claro que nunca. Casa Real anunciaba a pocos días del 56 cumpleaños del rey Felipe el nombramiento llamado a revolucionar Zarzuela en los próximos años. Hablábamos de Camilo Villarino, es el nuevo jefe de la Oficina del Rey, jefe de la Secretaría del Príncipe de Asturias desde 1995 y desde el año 2014. Jaime del Burgo colocaba una fotografía del nuevo jefe de la Casa del Rey en su cuenta de Instagram y era una captura de pantalla diciendo que el diplomático Camilo Villarino había sido investigado por el caso Gali, este nuevo jefe de la Casa del Rey. Cumple hoy 56 años. Pues sí, imaginamos que lo va a celebrar pues, de una forma totalmente íntima con sus seres queridos, imaginamos que con la reina Leticia, pero como comentábamos hemos estado echando un vistacillo a lo que sería la agenda que tiene programada para el día de hoy y no tiene grandes cosas, pues tiene una recepción que se va a producir en Zarzuela, así que imaginamos que de cara al mediodía, pues ya como que lo van a Y a lo mejor resulta que una de estas visitas luego resulta que es fake. Ah, puede ser. Es una ser. sorpresa y aparecen los mariachis deseándole un feliz cumpleaños. Oye, pues esto sería muy bonito. Esto puede pasar, ¿eh? Puede pasar, que a lo mejor él cree que a las 11 a lo mejor tiene una visita de un diplomático o de un... Algo más aburridillo, ¿no? Sí, y entonces resulta que Leticia le ha preparado, como me hicisteis a mí la sorpresa. Qué bonito, ¿eh? Pues un concierto de los Que no se te olvidará en la vida. Nunca se me olvidará. No, jamás. Oye, pues no estaría nada mal porque ya sabemos que la reina Leticia es muy divertida. Y además, bueno, le gusta el cine, le gusta la música, la hemos visto en conciertos también. Y yo creo que al rey Felipe también le gusta la música mexicana. Aunque por otro lado también tenemos que hablar del padre de la reina Leticia, que concedía una entrevista bastante inesperada y aclaraba que sí iba a escribir unas memorias, que iba a hablar al parecer de esa relación del padre, primero de una princesa y posteriormente de una reina de España. Jesús Ortiz, ya con 73 años, padre de la reina consorte Leticia, siempre hizo gala de la discreción en alguna de sus apariciones públicas, pero desde que su hija comenzó a formar parte de la familia real española, el periodista siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano. Y raras han sido las ocasiones en las que se ha atrevido a ofrecer declaraciones a ningún medio de comunicación. Pero por aquí en el día de ayer publicaba en su Twitter, al parecer, una intervención telefónica que había tenido para un periódico, en este caso El Faro de Vigo, y es que Jesús Ortiz había sido entrevistado para este periódico Faro de Vigo de Galicia, en una entrevista que está siendo comentada por muchos medios de comunicación. Y es que tal y como queda reflejado en ese artículo citado, la entrevista tuvo lugar vía telefónica y como era de esperar ha sido preguntado por su nueva etapa como jubilado que no retirado. Más allá de hablar de los entresijos de la comunicación, Jesús también respondió a la posibilidad de escribir sus propias memorias, dado el interés que siempre generó su figura como padre de la actual reina, que no serviría más que para lamentar morbos innecesarios. Él decía: no le voy a dar yo motivos a nadie para que llene páginas de opiniones y horas de televisión y radio. No tengo ningún interés. Tengo más que perder que ganar con esas cosas. No me merece la pena. Siendo fiel a la discreción que siempre le caracterizó durante esta entrevista señalada, no habló en ningún momento de su hija la reina Leticia, ni de su yerno Felipe VI, ni de sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y es que el periodista encargado de transcribir sus palabras se limitó a señalar que rehusó amablemente de responder a otro tipo de cuestiones. Y es que Jesús Ortiz, el padre de la reina Leticia, ofrecía esta reciente entrevista en medio de la polémica que enfrenta a su hija por estas acusaciones de Jaime del Burgo y sin embargo se limitó a no hablar del tema ni de la familia real española. Es que esta entrevista de Jesús que había dado para Faro de Vigo también viene marcada por un contexto de rumores para la monarquía española.
Y también en el día de hoy hay que hablar de un gesto de la reina Letizia, que al parecer se salta todos los protocolos en un último acto con un muy comentado gesto. Esa mera presencia de la reina revolucionó la localidad de Aranjuez. Lejos de mantener distancia, la consorte se saltaba todas las normas al parecer y no dudaba en darse un nuevo baño de masas. Lo vemos por aquí en este vídeo de lecturas, como entraba al coche la reina consorte Letizia Ortiz, pero posteriormente cuando estaba justo en la puerta, ahí se baja para saludar a todas esas personas que estaban con los guardias reales y se bajó a saludar en ese momento y luego se volvió a ir. Ahí está. La otra en medio. Madre mía. ¿En serio? Es que no la tengo. A ver si sea así un poquito bonito. A ver si les aplauden. Vamos a ver si le aplauden. Claro. ¿No me parece? Yo creo que no saben ni qué va a Hay ir. gente más sosa. Uy, que se baja. ¿Podemos dar saludo o no? Venga, vamos. Ay. Ya ha terminado. Para la derecha, para atrás, por favor. ¿Os da tiempo a hacer algo? Poquito. Jaime del Burgo sigue siendo un enigma dentro de un misterio envuelto en un jeroglífico, y es que esta es la persona más buscada en España este 2024 tras esa documentación que oculta que podría dinamitar Zarzuela desde los cimientos. Pero como alguna prensa lo silencia, lo censura y lo oculta, parece que hay poca documentación. Pero es que el amante de la reina Letizia no es un cualquiera, este es multimillonario, hijo de un pez gordo del PP en la época Aznar, primer presidente del Navarra. El excuñado del rey Felipe es, según el primo de Letizia, un genio que vive a todo lujo en un ático de 3 millones de euros de la zona alta de Madrid, donde cenaba con los reyes Felipe y Letizia. Del Burgo humilla a la prensa que lo evidencia con una herramienta tan popular como Twitter o Instagram. Esa foto de Letizia en el servicio con Pasmina fue vista por millones y millones de personas en un día, ese 3 de diciembre de 2023, cuando revienta todo y él lo publica. Pero ahora toda España sabe o presume saber que Letizia y Del Burgo fueron amantes como mínimo 2 años y Felipe se estaba poniendo nervioso al parecer con esa supuesta relación. Pero Del Burgo prepara su autobiografía y nada más que la verdad, que se autoeditará y publicará él mismo. Pero otra cosa es que él ha retirado una fotografía de Instagram. Hay algunas personas que dicen que sería por las amenazas que recibe. Se pudo ver que de las 11 publicaciones que había colgado hacía una semana, el 23 de enero, había eliminado una, que sería la última. Una que decía precisamente padre e hija. Aparecía Del Burgo con gesto agresivo mostrando el puño y una foto de su hija Ulla. Del Burgo elimina precisamente estas fotos, la del puño combativa con Zarzuela y una de las muchas que tenía en Instagram con Ulla, su hija. Muchos nos preguntamos si será que ha recibido algunas amenazas contra su hija o contra él, pero es que mantiene muchas fotos de la niña rubia de ojos azules, de bebé o más actuales con 4 años, pero la clave del post que elimina son las 3 palabras que quieren decir mucho más, y es que dice padre e hija. Algunos sectores habían llegado a cuestionar la paternidad de Leonor e insinuar que la princesa podía ser hija de Del Burgo. Es que en ese contexto las palabras de padre e hija parece que hacían temblar también a muchas personas. Es que Del Burgo había aceptado eliminar ese post, solo ese, pero que conservaba muchísimas fotos de ella.
Y es que si el problema no son las fotos de la niña, sino la frase, padre e hija, es que Del Burgo recibe amenazas tras insinuar que Leonor no sería hija de Felipe. Si existe una manera de cargarse la monarquía, que sería esa, hacer la prueba de ADN a Leonor y que sea hija de otro. Y demás, empezó a circular el rumor de que el rey había, y la Casa Real Española había pedido una prueba de ADN de las princesas. Estamos hablando de Leonor, que tiene 18 años ya, y Sofía de 16. Y que habría pedido o que era necesario hacerles una prueba de ADN. Lo cual ahí ya escala un poco esta situación, porque estamos hablando de algo muy, muy sensible, sobre todo que estamos hablando de dos adolescentes, ¿no? Sobre las cuales se está dudando de la paternidad y están siendo expuestas en las redes. Sabemos que Jaime Del Burgo mantuvo horas y horas de conversación con Jaime Peñafiel. Y es que el periodista le contactó para su último libro dedicado especialmente a Leticia. El columnista dice que no reveló ni un 1% de sus conversaciones. Y es que muchas de las informaciones que le facilitó eran íntimas, como por ejemplo esa revelación de la supuesta infidelidad de la reina Felipe con él durante varios años. El abogado destapó que tenían intenciones de fugarse a los Estados Unidos y de formar una familia con un vientre de alquiler, que ya se habían informado de todo. De hecho, es que Jaime Del Burgo ya ha amenazado a Felipe VI y a Leticia con alguna de esas pruebas que el CNI supuestamente intentó arrebatarle, pero que no lo consiguió. Se trataba de cartas certificadas con el rey como destinatario que daban informaciones muy duras de Leticia y otras también de Juan Carlos. Este señor parece que quiere deshabilitar el matrimonio formado por Leticia y Felipe y terminar de una vez por todas con la corona. Pero por otro lado, hace unos años saltaba una bomba en cuanto a Felipe y en cuanto a Leticia. Esta vez involucraba a los dos y era los negocios negros de Felipe y Leticia. Y es que el primo, en otro libro que no era suyo, destapaba la supuesta mafia de los reyes. Y es que David Roca Solano es la persona que más sabe de la parte oscura de Leticia Ortiz y también un poco de Felipe. Roca Solano daba muchas pistas y muchos detalles de la oscura vida de Leticia para llegar a ser reina y posteriormente lo mismo, que después veremos algunas de ellas, pero también hay que hablar aquí de otro biógrafo de la reina, que sería Leonardo Fazio, que escribió La reina impaciente. El tema parecía ser tabú, pero los negocios de Leticia y de Felipe estaban más vivos que nunca, y es que según Roca Solano el dinero oscuro de la casa del rey no era cosa del pasado, sino que era moneda corriente dentro de la familia. Son empresas privadas los que entran en la Casa Borbón de manera continua. El español asesoró a Ortiz por 10 años y también a Felipe, desmintiendo toda imagen de posible transparencia dentro de la casa. Él decía que actualmente los negocios que llevaban a cabo tanto Felipe como la española Leticia eran los más secretos y escondidos a los medios de comunicación. Roca Solano señalaba que el príncipe fue mucho más precavido que su cuñado Urdangarín. El primo de Leticia afirmaba que guardaba comprobantes de cuentas bancarias y documentos de cada negocio que habían hecho ellos. Y también había resaltado que en la familia Borbón, cuando entras a formar parte de ella, se entra en una especie de mafia. En cuanto a si la monarca sabía de estos negocios, Roca Solano dijo que si formas parte de una familia, tarde o temprano se sabe todo. Y cuando Fazio, este escritor de este libro que ahora vamos a ver, le pidió ver los documentos, señaló que los guardaba por su seguridad. Y es que justo después el teléfono quedó en silencio total. Por lo tanto, tenemos que ir al libro de Leonardo Fazio titulado La reina impaciente. ¿Qué significa ser reina en el siglo XXI? Y nos tenemos que ir al capítulo titulado La obligación de fascinar, de presentadora de televisión a reina de la negancia. Cuando Felipe de Borbón ocultó el trono de España, el diario The Telegraph ilustró la noticia con una foto de la reina con el mentón en alto, los hombros descubiertos y el cuello erguido, como si fuera ella y no su esposo quien seducía a Juan Carlos I. Ese mismo día Daily Mail nombró a Leticia la reina más glamurosa. Glamour es el nombre de una revista pensada para mujeres, pero también la palabra que usamos por pereza cuando elogiamos a alguien elegante, enigmático o seductor. Ser un enigma exigiría silencio, una virtud que desafina con el pasado y el presente altisonantes de la reina Leticia.
Y es que 2 años después de ser proclamado rey, Felipe VI inauguró con un discurso la legislatura en el Congreso de los Diputados, pero el personaje, el trending topic de ese acto, no fue el rey, y es que la prensa y los usuarios de redes sociales hablaban sobre todo del vestido de lana turquesa que Leticia llevaba puesto y de los pendientes a juego de cuarzo y rubí. Y es que el marketing nunca fue un misterio para Leticia Ortiz. Como hija y nieta de periodistas, creció en estudios de radio y periódicos que vivían de la publicidad. Y es que como presentadora de noticias supo vender su elocuencia frente a una cámara de televisión. Sus suegros también fueron exitosos publicistas de sí mismos, y es que Juan Carlos I y la reina Sofía popularizaron una corona que había perdido tierras, palacios y prestigio durante el exilio de la familia Borbón. Según la tradición, no es relevante cuánto dinero tiene un rey, y es que las monedas llevan impresa la imagen del monarca y por ello el rey es el dinero, o al menos su rostro está acuñado en él. A la reina Leticia la han visto pagar en el cine y restaurantes de Madrid, y de sus suegros se sabe que nunca llevan dinero en los bolsillos. Un rey tiene una gran fortuna, pero nadie le ve sacar su cartera. De Juan Carlos I dicen que no es como un hombre distraído que olvida el dinero y las llaves de casa. Por ejemplo, José García Abad, autor de 2 libros sobre el monarca, me dijo sobre el rey que se obsesionó con la construcción de una fortuna personal y que por eso cayó en tentaciones y negocios. Que las cuestiones financieras de la monarquía siempre habían despertado en España sospechas y confusión. Pero nadie sabe exactamente cuál es la herencia de Felipe VI. La reina Leticia dicen que gana casi el doble de lo que fue su mejor sueldo cuando era periodista, y es que ella es el personaje más mediático de la familia real en España, una posición que antes ocupaba su suegro. Solo que a ella la prensa la ve como una mujer austera cuando repite vestuario. Sobre Juan Carlos I, el periódico británico The Times dijo en el año 2007 que tenía un lujoso estilo de vida y reputación de playboy. Mientras la prensa elogia la austeridad de la reina, Juan Carlos I nunca se privó de ostentar. No es un secreto que recibió 2 Ferraris como obsequio del primer ministro de Emiratos Árabes y un yate, que fue un regalo de empresarios españoles y que tenía un valor de 18 millones de euros. Antes había aceptado también una moto Harley Davidson que le había regalado el magnate Malcolm Forbes. O sea, que empezó por el Y fortuna, a partir llamaba de de ese tú a la momento, fortuna, después fíjate. de esos Juegos Olímpicos, todos los yates que el rey ha utilizado han llevado ese nombre. El primer yate Fortuna fue 20 metros de eslora, lo estrenó en 1976. Veremos imágenes ahora de ese primer yate. Apenas iniciado su reinado. A los 3 años, ese yate Fortuna I lo vende al marqués de Mondéjar. Segundo yate Fortuna, 30 metros de eslora, se lo regala en 1979 el rey Fahd de Arabia Saudí. Y en ese yate, como veis en esas imágenes, es en el famoso momento donde se embarca Lady Di, el príncipe Carlos, entonces príncipes de Gales. Y el tercer yate Fortuna, 41 metros de eslora, año 2000, fabricado en Cádiz, con un coste, como decía antes Carmen Ferrero, de 21 millones de euros. Lo que está recordando es que todos han sido un regalo, ¿no? Nos fijamos en este último yate, el que decimos de 21 millones de euros. Y este yate, ese dinero de 21 millones salió del gobierno Baleares y de empresarios de Baleares que había dinero público también. Que querían que el rey y su familia siguieran veraneando en Palma de Mallorca, y por tanto el rey disfrutó de fortuna sin problema. Incluso en España era Vox Populi que el monarca había recibido 100 millones de dólares a cambio de influir en el 1990 a favor de la invasión de Irak. La Casa Real negaba la presunta riqueza del monarca, aunque Corina, la empresaria alemana que supuestamente fue su amante, también denunció que el rey habría cobrado comisiones por la construcción de un ferrocarril en Arabia Saudí y dijo que la había utilizado sin su consentimiento como testaferro para blanquear capitales. El mundo monárquico donde Leticia entró era como una mala película con negocios sucios y un romance interesado que todos querían ver. Desde que abdicó Juan Carlos I, solo fue más mediático que su nuera en esos días en los que la acusaban de traficar influencias, estafar a su novia y lavar dinero. En la Constitución en España, el rey es irresponsable ante la ley. Es decir, no puede ser juzgado por sus actos y frente a esa impunidad, la condena mediática era una forma de justicia y de confirmar como ficción su obligada superioridad moral. El padre de Felipe VI había ocultado a Corina su chalet para visitantes cerca del Palacio de la Zarzuela y años después ella lo acusaba de ocultar dinero negro en bancos de Suiza. Los trapos sucios de la monarquía despertaban un morbo parecido al de quien de súbito en la calle se tropieza con un muerto que no es suyo ni del vecino.
como si la monarquía fuese un difunto remoto pero irresistible a nuestra indiferencia. Nos asomamos al mundo de la realeza como un cadáver bien vestido, y es que la elegancia de la reina actúa como una distracción textil que camufla los negocios de algunos miembros de la corona, y ella exhibe como quien no tiene nada que ocultar. Sin embargo, David Roca Solano, el primo de la reina, tenía una idea menos ilusa de la austeridad de los nuevos reyes. Decía en este libro: yo empecé a grabar conversaciones entre Felipe y Leticia de Borbón cuando vi ciertas cosas que tenían que ver con temas económicos. Esto parece ser que le contó por teléfono a Leonardo Faccio para este libro y que él lo incluyó de esa llamada telefónica. Y me dije a mí mismo, esto es peligroso. Es que la reina pasó de ser la prima cómplice, la amiga extrovertida, la periodista elocuente, a vivir en ese mundo aristocrático, excluyente y aéreo que despertaba una curiosidad impiedosa en los peatones. Roca Solano, cómplice de Leticia desde la adolescencia, lo siguió siendo por más de 5 años mientras ella era princesa. Pero tras la ruptura familiar, el primo se unió a quienes ven a la monarquía como un muerto que no admite piedad. Pero cuando publicó su libro Adiós princesa, circuló la imagen de una Leticia déspota con su familia y la de una princesa con un aborto. Le pregunté si no se arrepentía de exhibir la intimidad de Leticia. Y él dijo: para mí ya no es mi prima. Si mañana salen los periódicos que la reina falleció, me es indiferente. Todos los días llegan noticias de la monarquía de que no hemos pedido, como obituarios de nombres que vienen desde el más allá. El dinero negro en la casa del rey, según el primo de la reina, no es asunto del pasado ni exclusivo de Juan Carlos I. Es parte de la normalidad, un goteo frecuente de empresas privadas que entra a la casa de la familia Borbón. David Roca Solano asesoró a Leticia como abogado durante más de 10 años y dice que también lo hizo con el príncipe Felipe. El primo de la reina hablaba con total naturalidad de quien recitaba de memoria la lista del supermercado, o como si su rutina fuera desmentir la imagen de transparencia de Leticia y de Felipe VI. Como si los reyes fueran parte de la misma corrupción que en los últimos años manchó la corona. Iñaki Urdangarín, cuñado de Felipe VI, fue condenado en 2018 por fraude y delito fiscal y declaró que la Casa Real estaba al corriente de sus negocios. El primo de la reina me dijo que Urdangarín no mentía. Iñaki no ha hecho más que repetir lo que hacen los demás. Esto aseguraba también David Roca Solano. En el melodrama monárquico, el cuñado de Felipe VI se comportó con la ambición propia del balonmanista olímpico que fue, pero lo pillaron cometiendo una infracción. El príncipe Felipe, según Roca Solano, fue más precavido que su cuñado, frase que nos deja a todos desconcertados. El primo de Leticia dice que él guarda comprobantes de cuentas bancarias de Leticia, de Felipe de Borbón y también documentos de cada negocio que hizo con ellos. Parece inverosímil que a un recién llegado a la Casa Real, como era entonces el primo de la reina, se le confiase una tarea tan secreta, pero él asegura que en la familia Borbón no hay secretos cuando pasas a formar parte de ella. Se entra en la mafia, me dijo. Le pregunté si Leticia sabía de los negocios. Si tú formas parte de la familia, es difícil que se te oculte. A las preguntas incómodas sobre la monarquía, la mayoría de las veces la respuesta es un silencio. Y es que al primo de la reina le pedí ver los documentos y escuchar las grabaciones que incriminaban a Leticia y a Felipe VI, pero dijo que, aunque hablaba de ellas, prefería no mostrar esas evidencias. En el año 2013, él había publicado su libro Adiós princesa y por temor a represalias de parte de su prima o de la Casa Real, me dijo que se reservaba esa información como una medida de precaución y de seguridad, como quien guarda un as bajo la manga. Era un arma de autodefensa ante una posible acusación y luego su teléfono quedó mudo. El primo de la reina prefirió callar. Y es que como presentadora de noticias, Leticia Ortiz cuidaba cada palabra que decía ante las cámaras de un telediario. Cuando se casó con Felipe de Borbón, se ajustó a ese código de la corona que consiste en no responder preguntas. Desde la Casa Real no dan respuesta al pedido de contrastar el testimonio del primo de la reina. La reina no concede entrevistas. Y desde ese hermetismo de la monarquía, Leticia se comunica con sus gestos y discursos breves, pero sobre todo con su apariencia. Un vestido de marca española revaloriza la industria de su país. Una falda ligera combina con la fragancia de un perfume. Repetir vestuario es un gesto de austeridad.
Antes de casarse con Felipe de Borbón, Leticia Ortiz había cambiado más de 7 veces de domicilio, vecinos y también de código postal. Desde la cuna, ser rey se define por el sentido del arraigo y la propiedad, y es que la reina Leticia creció creyendo que el porvenir estaba lejos de su casa. En Oviedo, esa ciudad donde había nacido, había vivido durante un año con sus padres, sus abuelos paternos, su bisabuela y una tía en un piso de alquiler. Pero cuando nació su primera hermana, la familia Ortiz se mudó a otro piso apartado del centro de la misma ciudad. Volvieron a mudarse a un apartamento alquilado junto a unas vías de tren cuando nació su segunda hermana. Y cuando su padre se quedó sin trabajo en Oviedo, la familia se trasladó a un barrio obrero de Rivas Vaciamadrid, en las afueras de la capital. Pero cada mudanza era para su familia un paso obligado por las circunstancias y una ocasión para volver a empezar, y es que Leticia aprendió a moverse como una optimista que intuía en cada traslado una oportunidad. Cuando regresó de Colombia entró como redactora de la agencia de noticias EFE. Cuando volvió de México se hizo presentadora de televisión. Cuando regresó de Cuba con su primer marido no demoró en divorciarse de él. Y al volver de Costa Rica anunció su compromiso con el príncipe. Cada viaje era para Leticia Ortiz un ritual de paso y una inversión. Jesús Ortiz recordaba: nunca tuvimos una gran capacidad económica. La reina se había criado como una viajera que hacía más de 100.000 kilómetros hablando con desconocidos antes de llegar a la Casa Real. El padre decía: hacíamos lo que nos apetecía. Donde había una playa, parábamos. Incluso íbamos a museos o a ver ruinas, y cuando empezaba a anochecer buscábamos a cualquier camping oficial que fuera prudentemente asequible. Hoy la reina olvida con frecuencia los protocolos y la prensa la critica cuando camina delante del rey. Son engañosas las fotos en las que ella luce altiva, su actitud no es de una soberana segura de sí misma que mira sobre el hombro la inseguridad de los demás. Es el rictus de quien nunca está conforme consigo mismo y conoce bien la urgencia de prosperar y el miedo cotidiano a llegar tarde. Fermín Bouzas, su profesor en la Universidad Complutense de Madrid, la recuerda ansiosa en su despacho. Él decía: vivía angustiada. Me decía: no tengo dinero y tengo que trabajar como sea. Además venía a mi despacho a que le firmara papeles para conseguir becas. Cuando visitaba el despacho de su profesor, Leticia Ortiz era una estudiante de periodismo que se peinaba con trenzas, y Fermín, un profesor de opinión pública que también era su tutor. Ella vivía con sus padres y sus 2 hermanas en Rivas Vaciamadrid, en las afueras de la capital, y demoraba 1 hora en bus en llegar desde la facultad donde Bouzas le firmaba solicitudes de becas hasta su casa. Era un chalet de 2 plantas que sus padres habían comprado con una hipoteca y que su primo, David Rocasolono, llamaba la cueva de las acelgas. Solo exagero un poco si digo que en la casa de mis tíos se desayunaba, se comía y se cenaba un plato de acelgas cada día. Esto recordaba el primo de la reina en su libro Adiós, princesa. Esos eran los primeros tiempos de la familia Ortiz en Madrid. Dice que recuerdo visitarlos en invierno y que me recibieron las 3 hermanas con sus batas gruesas y calcetines por encima de los pantalones. No había dinero suficiente ni para encender una estufa. Él estudiaba entonces en un colegio mayor de Madrid y solía pasar los fines de semana con Leticia y sus hermanas. Y cuando iba a visitarlas a esa casa, esta juventud bastante precaria, fue forjado el carácter de Leticia. Mi prima siempre ha sido muy consciente de dónde viene, por eso ella es tan luchadora, tan tenaz, y ella quería otra vida. La reina vive custodiada por la Guardia Real, pero su profesor de opinión pública sigue protegiendo a su exalumna del asedio a su intimidad. Un lugar común cuando se habla de la reina Leticia, de su carácter imperativo, es imaginarla como una mujer osada y autosuficiente. Leticia Ortiz ha sido audaz en su juventud, pero también fue obstinada en su búsqueda de cómplices que le ofrecieran seguridad, y es que en Madrid pidió ayuda a su profesor cuando necesitaba trabajo y una beca para salir del país. Ya en México pidió a una profesora que le presentara editores cuando su objetivo era escribir en un periódico. Y cuando ya entró como redactora en el diario Siglo XXI, se enamoró de un jefe de redacción mayor que ella que la podía aconsejar. Leticia volvió con su novio, profesor de literatura, y se casó con él. Cuando se comprometió con Felipe de Borbón, renunció al periodismo para aceptar un puesto vitalicio en la Casa Real.
Se hablaba hace tiempo también de esos 8 millones que habría ahorrado Leticia y también Felipe VI, supuestamente que tendría más de 17 millones de euros que se le atribuía esa fortuna, cercana a 17 millones y Leticia 8, esas cifras que llamaban la atención teniendo en cuenta que su asignación anual eran 242.000 euros. Por otro lado, hace unos años hacía público un documento que supuestamente implicaba a Felipe VI en los negocios turbios de su padre. Aparecían más pruebas de esos negocios turbios de Juan Carlos y un sábado el medio digital español, también El Confidencial, había publicado por primera vez los estatutos de la Lucuma Foundation, la estructura offshore panameña que sirvió para ocultar una donación de más de 60 millones de euros de Arabia Saudí. Y es que en el documento aparecía la firma del rey emérito español y se constataba que él y Felipe VI eran los principales beneficiarios de la sociedad. Una información que ya había aportado el periódico The Telegraph en marzo de ese año. Asimismo, estos estatutos establecían que la Lucuma Foundation había sido constituida para hacer de pantalla de una cuenta en el banco Mirabaud de Ginebra, donde pocas semanas después de la ratificación del documento, el 10 de marzo del año 2011, se ingresó una donación de 64 millones de euros efectuada por el rey de Arabia Saudí en favor del rey de España. También cabe recordar que la donación era investigada por la Fiscalía Suiza y por la Fiscalía Tribunal Superior Español. Realmente la sociedad fue creada el 31 de julio del año 2008 por el gestor Arturo Fasana, investigado por blanqueamiento de capitales en el caso Gürtel, y el abogado Dante Canónica, ambos de nacionalidad suiza. Ahora, en la reformulación de los estatutos del año 2011, se dejó claro que Juan Carlos tenía todos los derechos sobre la Lucuma Foundation y que, por tanto, podría disponer libremente durante su vida de los activos de la fundación sin limitación. Además, los estatutos también detallaban que en caso de morir el rey emérito, Felipe VI tendría el derecho de disponer de todos los activos de esa fundación sin limitación. De todos modos, el jefe del Estado español tenía que cumplir una condición para recibir el dinero y era garantizar el mantenimiento de todos los miembros de la familia real española. Sin embargo, casi todo el dinero fue transferido a una cuenta de banco Gonet en las Islas Bahamas, que estaba a nombre de Corina Larsen, esa examante de Juan Carlos. De hecho, esta transferencia se hizo 2 meses después del accidente que el exmonarca tuvo en un viaje de cacería a Botswana en el año 2012, donde también participó Larsen. Felipe VI renuncia a la herencia de su padre, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad. Si dices que renuncias, es que estás de acuerdo en que ahí hay algo que no tiene un origen lícito, que él no se quiere beneficiar de algo que le suena oscuro. Esa es la lectura que cualquier ciudadano hace cuando dice esto. A pesar de que reconoce que sabe desde hace un año que es el segundo beneficiario de una de las fundaciones offshore vinculadas a su padre. Señala también que tras recibir la carta del despacho de abogados de Corina Larsen, traslada la información a las autoridades competentes, aunque no consta que informase anticorrupción. ¿Qué intenta? ¿Hacer cómplices al presidente del gobierno, ministros, presidentes del Poder Judicial, etcétera, etcétera? ¿Qué está haciendo? ¿Poniendo el ventilador para difundir la mierda, con perdón? No, si lo sabes, lo dices. 38 días después de recibir aquella carta, rechaza ante notario los beneficios que pudiesen corresponderle como heredero de la fundación, tal como consta en el comunicado. ¿Estaba el monarca protegiéndose para cuando la noticia saltara? Vamos a ir dejando por aquí lo que sería el vídeo de hoy, que estamos viendo lo de los negocios turbios de Felipe VI y supuestamente de Leticia, esa mafia de los reyes que comentaban en distintos medios hace bastantes años, y también David Roca Solano de parte en ese libro de Leonardo Faccio, como acabamos de ver. Como siempre, muchísimas gracias a todos por seguirme cada día con este tema de Jaime del Burgo, Leticia. Seguiremos también mañana, sé que hay mucha más información que no he sacado por aquí, que en próximos días y próximos vídeos seguiremos sacando. Un nuevo amante, parece que había por ahí que se rumoreaba. Y en los próximos días lo veremos. Como siempre, no olvidéis apoyar el vídeo con un like, suscribiéndose al canal con la campana y nos vemos en el siguiente vídeo.